Xocacab, Lautzawach. Les acabo de decir en maya quiché, buenas noches, ¿cómo están? Sin embargo, no es una simple traducción. Wach en quiché maya significa rostro. Por lo tanto, Lautzawach significaría literalmente, ¿cómo está tu rostro? La terminología connota la visualidad del reconocimiento del rostro del otro en el proceso de intercambiar, ver el rostro del otro como reproducción del rostro del sol, Kin, también el nombre de los días en Uleu, la tierra. Un simple saludo refleja las raíces de la cosmovisión maya, ese mundo astronómico cultural que reconfigura el cosmos en la tierra para articular su Usheel Mayab Nojpal, la raíz del cosmocimiento maya que nos informa de la cuenta de los días. Es por ello que estoy muy agradecido de estar en Jaya, en Bolivia. Desde que se fundó Jaya, me interesó un congreso literario enraizado en el mundo andino y sus cosmovisiones. No se me dio participar con anterioridad por múltiples razones. Me encantó la idea de que los Andes ocuparan el resto del mundo americano, yéndose al Brasil primero, luego a Costa Rica, permitiendo que los apus se posesionaran de la Pachamama desde la Tierra del Fuego hasta el estrecho de Bering. De ahí que no quisiera perderme este Jaya en La Paz. Ya durante una década, mis compañeras y compañeros mayas me hablaron con deleite de los cambios observados en el trato de las poblaciones indígenas bolivianas a partir de 2006. Casi toda la dirigencia maya ha viajado a este país y se expresa con admiración de los cambios observados en el tratamiento de sus poblaciones. No quiero caer en simplismos elogiosos ni pretender que no me he enterado de críticas y señalamientos manifestados con toda confianza. Se trata tan solo de reconocer que si algo puso a Bolivia en los ojos de las poblaciones del mundo, fueron los cambios que se han venido implementando en el trato de sus poblaciones originarias, sin decir con ello que sean suficientes, que no tengan aún defectos, o bien que aún se requiera muchísimo más para concluir un verdadero proceso descolonizador, como bien lo señaló ya anoche María Galindo. Pero como decimos por el norte, no hay que tirar al bebé junto con el agua sucia de la bañera. Separar lo uno de lo otro y reconocer con orgullo que tuvo lugar un cambio epistémico que ha reposicionado la importancia estratégica de Bolivia en el corazón de los pueblos del mundo. Ha enfocado su energía en el tesoro más grande de este país, que son sus sabias y culturalmente riquísimas poblaciones indígenas. Por ello, le quedo muy agradecido a Guillermo Mariaca por esta invitación. Sibalash Maltiosh, muchas gracias. Y ahora voy a pasar a la ponencia. En este trabajo me interesa recoger el fenómeno de la novelística escrita en lenguas indígenas. Representa en los espacios escriturales algunas de las complejidades y mayores giros epistémicos en el campo cultural de todo el continente. Casi todas estas novelas han sido publicadas de forma bilingüe con el castellano desde aproximadamente mitad del siglo XX hasta esta fecha, con la excepción de Acupampa, de Pablo Landeo Muñoz, escrita en su totalidad en runasimi, sin traducción al castellano. Fuera del proceso de historificar el fenómeno, me concentro en el análisis concreto de sus expresiones narrativas. En el espacio de la literariedad es el inicio de una tendencia que sin duda, hacia mediados del presente siglo, dominará el plano literario, pese a la evidente dificultad de leerlas en sus idiomas originales para la mayoría de los habitantes de Abya-Yala. Su aparición novelística trae importantes desafíos para los debates contemporáneos en torno a la producción cultural, los signos escriturales y sus implicaciones. Tiene que ver con la incorporación discursiva de pensamientos, voces, saberes, prácticas y poderes
que han surgido de múltiples comunidades indígenas. Todas ellas se oponen a las normas dominantes de carácter eurocéntrico implementado por los Estados-naciones latinoamericanos y desafían radicalmente dichas concepciones para así abrir la posibilidad de contribuir discursivamente a un proceso de descolonización continental. No quiero explayarme aquí sobre los complejos y heterogéneos orígenes de esta producción literaria. Basta con afirmar que el surgimiento de la misma se apareja con diversas crisis de índole político-social de los diferentes países del hemisferio, tales como el genocidio vivido por Guatemala en la década de los 80 del siglo XX, o bien el surgimiento del movimiento zapatista en Chiapas en 1994 y los giros del gobierno mexicano para aplacar sus efectos con una amplia gama de proyectos desarrollistas. Esto último, combinado con la herencia histórica de la mal llamada, entre comillas, guerra de castas, ha impactado a su vez en la península de Yucatán. América del Sur ha visto hasta el momento un gran movimiento poético indígena, pero una menor producción de ficción hasta el día de hoy. Desde luego, esto podría cambiar en cualquier momento. Sobra decir que si bien estos son esfuerzos personales de autores indígenas, los mismos interactúan con agentes y agencias que no lo son, ya sea instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, ONGs, o bien fundaciones internacionales de alguna índole, las cuales pueden ofrecer formación, apoyo, ánimo, o bien financiar estos esfuerzos literarios y movimientos. Las relaciones asimétricas de poder inevitablemente se materializan en la producción de estas textualidades, en su llegada al acto mismo de impresión y en el activar su circulación y consumo por medio de mecanismos heterogéneos, sea en los países de origen de sus autores o bien fuera de ellos. Por lo mismo, si bien todos los autores son sujetos indígenas, hablantes de su idioma nativo, nacieron en sus comunidades respectivas, han aprendido a escribir en su idioma, si no es que ellos mismos contribuyeron a codificar sus signos lingüísticos en diccionarios y continúan a considerarse a sí mismos activistas de base que pertenecen orgánicamente a sus respectivas comunidades locales, han entablado a su vez una variada red de relaciones con estos agentes o agencias no indígenas. Es una relación colaborativa y productiva que últimamente ha generado ya un cuerpo valioso y significante de textos literarios escritos en las múltiples lenguas indígenas de Abya Yala. Para efectos ilustrativos, empleo en esta ponencia la novela El tiempo no abortó, Tonali Amotlanqui, del año 2008, del autor nahuatlato Crispín Amador Ramírez. Tonali Amotlanqui es, en palabras de su autor, una, cito, expresión de emociones y sentimientos, albergando un cúmulo cultural de pensamiento náhuatl, convertido en modo de vida aprendido de los huehues, o sea, ancianos o principales, a través del largo proceso de experiencias en lengua étnica que se vierten desde el corazón y se vuelven hechos, actos y fenómenos sociales. Fin de cita. Enfocaré en esta ponencia cómo aparecen las tensiones y complicidades en el entrevesado proceso de resistencia y adaptación comunitaria articulado por Amador Ramírez. El relato se desarrolla en la Huasteca hidalguense. Beto y Lupe son los protagonistas de esta historia. El texto está escrito en náhuatl, entre comillas, escrito N-A-U-A-T-L, es decir, sin el acento y la H con la cual se suele comúnmente escribirlo. Como ya indiqué en un artículo anterior, Amador Ramírez es coautor de un vocabulario náhuatl español sin la H y autor de Tlachtolchihuali,
Palabra en movimiento, el verbo, de 2002. Señalaba de igual manera que El tiempo no abortó tiene por título en náhuatl Tonali Amotlanqui, lo cual significa tiempo, vía y destino que no acabó. Esto inmediatamente genera dos problemas. Primero, tomado literalmente, significa lo opuesto en castellano. El tiempo no abortó implicaría que el transcurso del tiempo llegó a su conclusión. Sin embargo, la versión náhuatl del título significa lo opuesto en su tlachtolchihuali o forma verbal según el mismo autor, y lo cito: Tonali igual tiempo, destino, vida. Se llega a entender como camino al referirse a la vida. Amo igual negación. Tlanqui igual terminar en tiempo pasado simple en la variante de la huasteca, ya que existen muchas variantes de náhuatl y de la mayoría de idiomas indígenas. En castellano, la línea temporal de la historia narrada llega a su final esperado. En náhuatl sucedería lo contrario. Mejor ejemplo de la ambigüedad o característica circunstancial en una traducción que se resiste a ser traducida, guardando secretos en comía en su lengua original, es imposible. Entiendo aquí secretos en el sentido empleado por Doris Sommer en su artículo seminal de los 90 del siglo pasado como resistencia ético-estética de los hablantes indígenas para mantener la comprensión eurocéntrica hegemónica de su mundo íntimo a cierta distancia. Tlanqui y abortó son un evidente oxímoron bilingüe. Asimismo, y como segundo punto problemático en la traducción del título, no estaría presente tampoco la imagen de abortar, asociada en el mundo cosmopolita a la extracción de un feto, término que reinscribe la noción castellana dentro de la metafísica cristiana. Si la traducción normal entre lenguajes occidentales implicaría conservar el mismo significado para diferentes significantes, la traducción a y de los idiomas indígenas implica no solo diferentes significantes, sino también diferentes significados conceptuales para marcar diferencias metafísicas. Tenemos también el asunto de la trama. Beto procede de familia indígena campesina holgada. Tiene un encuentro inesperado con Lupe, quien no es indígena, pero sí campesina. Tenemos entonces una relación interétnica para empezar, una relación sobre la cual los padres desaprueban, una relación bilingüe, ya que la mestiza Lupe no habla náhuatl, un texto que traducirá del castellano al náhuatl los diálogos de una de sus dos personajes principales. Por fin, tenemos una relación inversa de las relaciones étnicas. Es la familia nahua, la que no habla castellano, la que disfruta de cierta estabilidad económica. Por ejemplo, cuando se representa la infancia de Beto, dice el texto, y cito: ya tenía 12 años. Mis actividades eran las de ir por las mañanas a ver cuántos peones trabajarían en la milpa, al mediodía llevar las tortillas, a veces ir a traer algo de agua si es que le faltaba. Fin de cita. De manera análoga, se nos describe la pobreza de Lupe, sufriendo hambre y violencia cotidianas. Cada novela indígena se encarga de romper estereotipos. Evidencia cada uno que nuestros instrumentos teóricos son limitados y temporales. Su naturaleza es transitoria, fugaz, permanentemente efímera. A diferencia de la retórica literaria, que es por su misma naturaleza libre de ser lo que quiera en cualquier idioma, el lenguaje crítico está cargado del pensamiento conceptual eurocéntrico. ¿Cómo elaboramos entonces una crítica de literaturas no escritas en idiomas occidentales por autores que están tratando de descolonizar sus propias sociedades y sistemas de pensamiento de la intrusión colonial occidental sin renormatizarlos dentro de parámetros occidentales?
Al fin y al cabo, investigar no es solo satisfacer una necesidad de saber, o bien extender las fronteras del conocimiento existente. Consiste en formar parte, con todas las contradicciones que esto implica, de un proceso descolonizador para reafirmar las aspiraciones y prácticas culturales indígenas. Cuando un autor como Amador Ramírez explica temáticamente críticas tales como la racialidad, lo hace desde una perspectiva muy suya, la cual varía con los estereotipos de lectores occidentales a este respecto, cuya visión biopolítica suele ser eurocéntrica. En el caso de Tonali Amotlánqui, esta problemática surge cuando Beto conoce a Lupe. La focalización interna del narrador autodiegético nos relata, en tanto que lectores, que Beto la conoce en el pueblo donde vendían frijoles con su padre un mes de diciembre. Ya casi terminada la venta, el chico de 15 años tiene sed. Su padre le da dinero para comprarse un refresco en la tienda. Entonces nos dice el texto, y cito: miré hacia una tienda abierta, pero más me llamó la atención la muchacha que atendía. Fin de cita. Inmediatamente surge su conciencia étnica cuando él transpone la mirada de ella y se mira a sí mismo como cree que lo miraría ella. Y vuelvo a citar: ella desde adentro me miraba al llegar a la puerta. Me detuve, miré mis guaraches, mi ropa de manta, me quité el sombrero de palma, me acordé que yo no hablaba castellano. Fin de cita. Y para quienes desconocen el lenguaje mexicano, guaraches son sandalias. La descripción de la voz narrativa se centra en el intercambio entre ambos. Surge entonces una alusión racializada en la perspectiva de su propia observación. Ella tenía, cito de nuevo, ojos claros, labios gruesos y rojos, le caían unos caireles. Fin de cita. Él se puso aún más nervioso. Terminó el refresco, la miró a los ojos, le dio la mano para despedirse y ella se la devolvió. Él sintió su mano suave en la suya, percibió el contacto de su piel y se le erizaron los pelos al sentir un deseo aún incapaz de conceptualizar o verbalizar. Entonces aparece una última observación racializada. Beto piensa, cito: pero ¿cómo hacerle? Ella seguramente no habla mi lengua y yo tampoco el castellano. Fin de cita. El sujeto, Beto, modela su propia percepción en la mirada racializada que lo definiría desde fuera en tanto que indígena. Se ve a sí mismo como menos que un mestizo, como si presumiera de un juicio metafísico que, aspirando a un estado de focalización cero, trascendiera la mirada de la joven Lupe. Hasta este punto de la narración ya hemos recorrido 2 secciones del texto, ambas sobre la infancia de los personajes, ambas narrados en primera persona. Describen el hambre y pobreza de ella, pero no racismo. Entonces, ¿cómo surge esta conciencia repentina en el joven Beto, en el momento de sentirse mirado por una joven mestiza acerca de la cual aún no sabe que es más pobre que él? En esta misma escena, Lupe actúa en su accionar la palabra amabilidad, que aprendió años antes en la escuela de boca del maestro. Cito, palabras que nunca había escuchado. El evento en el cual se conocen evoca la palabra aprendida del maestro sin nombrarla. De esta misma manera, sin duda, Beto aprendió e interiorizó el racismo. Porque en efecto, luego de esa escena, el narrador autodiegético nos informa que le pidió a su padre asistir a la escuela para, cito, aprender a leer y escribir, con la intención de volver a verla. El padre responde que, cito, no somos Coyomej, no vamos a vivir en la ciudad. Fin de cita.
El término marca con fuerza la racialidad. Su identidad no es nombrada, pero sí dice lo que no son y lo que no hacen, hablar castellano. Analépticamente nos enteramos que Beto siempre supo del racismo y lo interiorizó pese a su condición económica superior. Pero el mismo solo es escenificado en el acontecimiento del encuentro que altera las subsecuentes acciones de estos actores. El texto escenifica la no accesibilidad de un lenguaje original que se supone, entre comillas, nuestro. Hablamos de un conjunto de signos marcando nuestra propia extranjería de lo que afectivamente hemos considerado siempre nuestro hogar, nuestro espacio, nuestro hábitus en el sentido de Bourdieu, en tanto que hispanohablantes. La retórica aquí más bien es indicadora de nuestra propia usurpación de este espacio un tanto descuidadamente denominado como nuestro, entre comillas, sin mayor reflexión. El encuentro entre los personajes casi se transforma en desencuentro. Lupe ya no vuelve a la ciudad. Nos enteramos con posterioridad que sus padres insistieron en que estudiara para maestra. Beto ya no la vio más. A los 17 años le entró la terquedad de aprender el castellano. Decide entonces marcharse a Querétaro, ciudad par de horas al norte de México para los que no saben. La función del viaje mismo sirve como secuencia indicadora de otro elemento racializado. Se va vestido con su, entre comillas, calzón, la ropa de manta típica de los indígenas de la zona, marcándolo como diferenciado de la población occidentalizada. En la ciudad de Querétaro es rechazado por ello. Se ve obligado a volver a su aldea, donde para su sorpresa ya han encontrado a una maestra. La misma resulta ser Lupe, si no, no sería novela. El reencuentro favorece la relación temporalmente, pero entonces describimos un gesto inicial de racismo al revés. Para la madre de Beto, la maestra era, cito, la chinula, la mujer no indígena. Esto se repetirá luego cuando Beto afirma, y cito, ella me había dicho que sus padres no me querían porque era un indio de bragueta cruzada. Eso decían porque usaba calzones de manta. En mi casa no la querían a ella porque era chinula. Fin de cita.